cordial saludo a todos los amigos que siguen el canal del Centro Cultural Cruzada. Siendo aprobado en primer debate el proyecto Ley Integral Trans, que entre otras prerrogativas establece la educación libre de discriminación con garantías para que niños, niñas y jóvenes trans accedan al sistema educativo sin violencia. Es un proyecto que nos preocupa y en ese contexto tenemos ahora el privilegio de entrevistar al doctor Camilo Noguera, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y autor de un importante libro suyo que apenas va a dar a luz próximamente para el público en general. El libro se llama Adoctrinamiento en Género en Colegios, invalidando la narrativa. El libro promete ser muy esclarecedor en el campo académico, especialmente para que los padres de familia comprendan las narrativas y enfoques de género y sepan identificarlas en los referentes currículos, planes de lectura y actividades extracurriculares de los colegios de sus hijos y tengan las herramientas y conocimientos conceptuales y jurídicos suficientes para actuar cuando sus hijos sean expuestos sin su consentimiento a tales tendencias ideológicas, tanto en colegios públicos como en los colegios privados, laicos, católicos y católicos confesionales. Yo quisiera, primero saludar al doctor Camilo Noguera y agradecerle por su presencia en esta entrevista. Yo le agradezco, Luis Fernando, la invitación, que sea la primera de muchas otras tantas en estos temas que compartimos y en las críticas también que nos unen. Solo una precisión para los espectadores, y es que soy decano de Humanidades y Ciencias Sociales. Perfecto, excelente. Sí, si no me regañan en la universidad. Pero bien, estoy listo para que le contemos a su audiencia y a la mía sobre el documento y todas las preguntas que usted tenga. Claro que sí, tengo unas preguntas aquí, doctor Camilo, que creo que pueden ser de mucho interés para el público que acostumbra a oírnos y para poder difundir esto a modo de un esclarecimiento a la opinión pública en general. La primera pregunta que queremos hacerle es la siguiente. ¿Por qué escribir un libro sobre adoctrinamiento de género en colegios? ¿Acaso qué está pasando en los colegios en este momento? Bueno, Luis Fernando, yo le cuento que la génesis de este libro nace de una experiencia personal, y es que si bien es cierto que durante los últimos 10 años he venido escribiendo y deliberando en diferentes foros académicos sobre lo que se conoce como la batalla cultural, el tema de género en colegios en Bogotá venía siendo un tema silente, un tema al que no se le prestaba mucha atención, pero tuve la experiencia cotidiana de que muchos padres, amigos, me contaban preocupados que a sus hijos les estaban dando ideología de género. Esto es un fenómeno que sabemos ocurre en colegios públicos, pero lo que no se sabía es que también en los privados casi que comparten el currículo. Y yo mismo experimenté esto con mi familia. Encontré que en las clases de educación sexual integral, los materiales de estudio que utilizan para hablar de educación sexual integral, en rigor, son dispositivos ideológicos que conducen tendenciosamente hacia las narrativas y enfoques de género, con expresiones como la siguiente, que se le ponen, quiero enfatizar esto, a niños de 8 años. Videos como el siguiente, dicen, los colores no tienen género, los deportes no tienen género. Luego, tú
tampoco tienes por qué identificarte con tu género. Puedes cambiarlo, puedes explorarlo. Imagínese esto en un niño de 8 años de edad. Cuando empecé a ver esto, empecé a notar que la población de padres de familia podía categorizarse, clasificarse en algunos grupos. Esto lo cuento en las primeras páginas del libro. Está un grupo mayoritario, que es el grupo al que no le interesan estos asuntos. Son unos padres de familia que reconocen que estos asuntos para ellos son bagatelas y no le prestan atención. A ellos solo les importa los resultados académicos, pero no las orientaciones de la personalidad. Hay otro grupo de padres de familia que está en desacuerdo con la ideología de género, intuye que algo está mal, pero por temor a la censura social no dice nada. Y este es un grupo enorme, ¿no? Ellos tienen temor de que si se pronuncian contra estas tendencias puedan ser cancelados socialmente, puedan ser ridiculizados, caricaturizados, o incluso puedan las instituciones educativas tomar medidas contra sus hijos. Ese es el segundo grupo. Hay un tercer grupo de padres que también rechaza la ideología de género, que no le interesa la censura social, pero que no tiene los argumentos para combatirla. Y estos padres me han preguntado en diferentes escenarios, pero ¿cuáles son los argumentos para invalidar estas narrativas? Porque son narrativas que se presentan como correctas, seductoras, que suenan muy bien, ¿no? Hablar de equidad de género suena muy bien, de perspectiva de género suena muy bien, pero cuando uno quita eso con el limpiabrisas, quita todo ese polvo y esa agua y ve lo que hay detrás, pues encuentras una agenda. Hay otro grupo que es un grupo minoritario, pero que hace mucho ruido, ¿no? Y es el grupo militante progresista, el grupo de padres que sí está de acuerdo con la ideología de género, es pequeño, pero generalmente es activista y logra hacerse incluir en los consejos de padres, ¿no? Y ser muy hostil con los padres de familia que no estamos de acuerdo con la ideología de género, ¿no? Y está el grupo al que no hace falta contarle esto, pero que también lo menciono en la introducción, que es el grupo de padres de familia católico, conservador, coherente y consecuente, y que por lo tanto está suficientemente informado al respecto, y si nota que el colegio está dando un giro, conoce las herramientas legales que puede utilizar o simplemente cambia a su hijo de colegio a un colegio en el que haya una comunidad, una identidad de valores entre la institución educativa y la familia. De manera que estos grupos poblacionales de padres de familia, que he conocido todos, si usted ve la mayoría, necesitan un documento, necesitan una capacitación, por decirlo así, necesitan una información precisa, concisa, clara, fácil, de ágil lectura, pero también rigurosa y científica sobre qué es eso de los enfoques y narrativas de género, cómo identificarlos, cómo saber cuándo no se les está hablando de educación sexual integral, sino se los está ideologizando. Cómo poder invalidar todos esos discursos desde lo conceptual, pero también saber que hay una ruta legal que tiene invocaciones de artículos de nuestra Constitución Nacional, pero también de pactos internacionales de los que pueden hacer uso. De manera que esa es un poco la génesis de este libro, la razón de ser de este libro, y a la última pregunta que usted me hacía de ¿acaso qué está pasando en los colegios? Bueno, lo que está pasando es que están adoctrinando en género a los niños y los están adoctrinando con la sombrilla de la educación sexual integral.
Impresionante eso y además muy buena percepción de la realidad tiene usted, doctor Camilo. Hay que destacar que géneros es un término muy surrealista y no hay que caer en los engaños de Simone de Beauvoir que percibe una cuestión cultural. Nosotros hablamos de sexos, el hombre y la mujer, pero está perfecto. Y eso me da, pues, nos da mucha importancia que nuestro público, que hace parte de la última camada que usted habla, de los padres de familia conservadores que tienen valores forjados en principios perennes, y por lo tanto ellos van a estar muy interesados en esta segunda pregunta. Cuéntenos un poco sobre este libro. ¿Qué entidades están participando junto a usted? ¿Qué autores están? ¿Qué temas se abordan propiamente en el libro para que tengan interés para este público? ¿Y cuándo será el lanzamiento? ¿Qué dicen al respecto de esto las fuerzas políticas? Usted ve que es una pregunta muy amplia y muy importante para ponernos en contexto. Lo es, lo es. El libro, que creo que usted ahora podrá mostrar la carátula en algún momento, Sí, cuenta por con la favor, usted puede colocarla. Sí. Gracias, sí, le están colocando. Magnífico. Cuenta con, es una coedición que agrupa intelectuales de diversas instituciones académicas, universidades, centros de pensamiento, lo que además asegura un proceso riguroso de investigación eh, y bien elaborado editorialmente. Las instituciones que participan son la Universidad San Pablo CEU, específicamente su centro de pensamiento CEU Cefas de España, la Universidad Sergio Arboleda, por supuesto la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales, la Corporación Pensamiento Siglo XXI, el Centro Conciudadanos, el Centro de Estudios Colombianos, el Centro Infancia Provida y el Instituto de Investigación Social Solidaridad. Todas estas instituciones participan como instituciones, pero además de estas instituciones hay intelectuales de otras instituciones que también participan, como por ejemplo la profesora Marta Miranda, que es de la Universidad de La Sabana, entre otros investigadores auxiliares. Los autores principales, la mayoría de ellos son doctores en áreas de las humanidades y de las ciencias sociales. Le cuento algunos nombres. Está la profesora doctora en filosofía, Liliana Beatriz Irizar. Ella tiene un reconocimiento enorme en los estudios de Tomás de Aquino, correctora de tesis doctorales de la Universidad de Navarra. Ha sido una de las personas que ha recuperado lo que se denomina la primavera del tomismo, con autores aún poco conocidos como Lawrence Duan o Steven Brock. Está también, por supuesto, la doctora, también de la Universidad de Navarra, Marta Miranda, una de las autoridades en ideología de género, hizo su tesis doctoral en ideología de género. Están abogados del Centro Conciudadanos que escriben concretamente el capítulo sobre la ruta legal que pueden seguir los padres de familia. Está Miguel Ángel Romero, doctor en estudios clásicos de la Universidad de Barcelona, traductor oficial de las obras de Chesterton para la editorial Encuentro y la BAC, profesor de filosofía analítica durante más de 10 años, entre otros tantos. Pero surgen allí muchos más nombres que además han tenido un activismo importante en la lucha contra todas las narrativas progresistas que se esbozan en el índice. Está Julián Hoyos, participó, si bien no como un autor directo, sí como uno de los gestores de este texto. Está Samuel Ángel, estoy yo, en fin, somos más de 10 investigadores, Luis Fernando,
que procuramos presentar capítulos de manera sucinta. Como yo le decía, no, la idea no es entregar un libro denso, largo, sino un texto que pueda consultarse en las familias, que pueda comentarse, que pueda memorizarse, pero por supuesto con un aparato crítico que soporte las afirmaciones que allí se consignan. El lanzamiento está previsto máximo en 2 meses. La fecha la anunciaremos en redes, yo le contaré para que también la anunciemos en su canal, en mi canal, Agenda Azul. Claro que sí. Y la idea es hacer un foro en el que estarán todos estos autores, en el que se inviten a padres de familia de muchos colegios privados, de colegios católicos también. CONACET ha manifestado su interés en apoyar masivamente este lanzamiento. Y algunos políticos, usted me preguntaba que cómo se han comportado las fuerzas políticas. Pues mire, la verdad es que no muy bien, en esto debo ser muy franco. Desde hace mucho tiempo yo he venido conversando con varios políticos sobre este fenómeno y no le terminan de prestar la atención suficiente. Lo que se conoce como las derechas, si bien han dado una enorme batalla en cuanto a las cuestiones económicas y políticas, usted sabe que han descuidado durante mucho tiempo el terreno de la cultura. Demasiado tiempo. O bien por considerarlo un asunto ornamental de segunda categoría, o bien por desconocimiento, no lo sé, sinceramente, pero es un fenómeno que en Colombia ha pasado, pasó en Argentina. Agustín Laje lo denunció con maestría en su texto La batalla cultural, pero también en muchos países de Europa. Mire lo que está pasando con España, en fin. Y en Colombia toda esta agenda cultural progresista avanza con jurisprudencia, avanza con proyectos de ley, avanza con programas educativos, aborto, eutanasia, consumo en menores de edad, cambio de sexo, ideología de género. Y la oposición, claro, hay unos opositores corajudos, pero es un tema menor. Usted mencionaba la ley integral de género, que ya se está debatiendo. Además, ya pasó el primer debate, se aprobó. Exactamente. Y se aprobó casi que por mayoría arrasante. Hubo una oposición muy pequeña. Ahí se opusieron Hernán Cadavid, José Jaime Uzcategui, entre algunos otros. Pero no se le ha prestado el tema suficiente. Si usted me lo pregunta a mí, este debería ser un tema central. Las fuerzas políticas conservadoras y cristianas, vale decir católicas, protestantes, evangélicas, todas deberían estar teniendo el tema de la ideología de género en el centro de su combate, porque son millones de niños que todos los días serán minados con lo que usted ha contado muy bien en otros programas, que es tendencialmente, ¿no? Es la revolución tendencial, Luis Fernando. Así es. No, pues excelente. Por lo visto, como usted lo muestra, es un verdadero tanque de pensamiento en el que la academia puede hacer frente a esta revolución cultural que Gramsci tanto tenía empeño en llevar adelante y que puede ser mucho más peligrosa que la revolución social económica del comunismo, porque transforma las mentalidades de una manera muy peligrosas. Y pues en ese marco le quiero hacer la tercera pregunta, para entrar en profundidad en el tema, de algunas de estas narrativas que están en los diversos capítulos del libro. Empecemos por el feminismo. ¿En qué consiste el adoctrinamiento del feminismo y cómo se invalida esa narrativa? Sí, señor. Bueno, el feminismo fue el primer caballito de batalla, porque por supuesto, en principio, la primera ola feminista era una lucha legítima, necesaria,
que tenía más que ver con derechos políticos al voto, pero esto evolucionó a un feminismo de la segunda ola mucho más fuerte, mucho más ideológico, y a un feminismo de la tercera ola o teoría queer, que es el feminismo que hoy se aplica, que básicamente tiene 6 o 5 ideas, que es la crítica al rol tradicional de la mujer, es decir, se critica a la mujer por ser mujer y comportarse como mujer, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Se la invita a que deje de comportarse como una mujer, ¿no? Y a esto lo llaman comportarse como una mujer, es decir, comportarse de manera consecuente con su naturaleza. El ser se comporta conforme a su naturaleza, lo llaman un estereotipo de género. Entonces, a la mujer que se comporta como mujer, le dicen que se comporta como tal porque está precondicionada, y eso es un estereotipo, es una locura. La segunda crítica del feminismo, el primero es al rol tradicional de mujer, el segundo es una crítica feroz a la maternidad. El feminismo hace que la mujer deteste ser madre, que no quiera tener hijos, que considere que tener hijos es una carga. Y esto, por supuesto, usted sabe, viene desde las agendas de la ONU, que querían tener un control poblacional, y la forma más hábil de hacerlo era lograr inocular el deseo de no querer ser madre, ¿no? Entre otras tantas estrategias, ¿no? Pero esa es la segunda, el segundo propósito. El tercero es la crítica al matrimonio. Luego de criticar el rol tradicional de la mujer, luego de criticar a la maternidad, se critica el matrimonio. Yo ahora voy a permitir leerme unos pasajes de algunas feministas que consigno en el texto para que la audiencia se dé cuenta de qué manera se expresan las autoras feministas del matrimonio. El cuarto es fomentar el lesbianismo como liberación. Se fomenta el lesbianismo como una expresión de libertad que hace, valga la redundancia, liberar a la mujer de la opresión de su esposo en el matrimonio, ¿no? De la opresión patriarcal. Seguido de esto viene, por supuesto, el fomento de lo que se denomina la libertad reproductiva, que no es otra cosa que el aborto. Usted sabe que en Colombia tenemos una de las legislaciones más feroces y progresistas del aborto. Las enfermeras están presentando una crisis de salud mental porque están obligadas a practicar estos abortos, no tienen derecho a objeción de conciencia. Y se están enloqueciendo, ¿no? Se están enloqueciendo. Las propias madres se les conduce, se les condiciona, se les influencia respecto del uso de su propio cuerpo, y se les dice que tienen todo el derecho a abortar en cualquier momento. Pero lo que pasa en realidad en salud mental es que hay una relación de causalidad entre el aborto y el problema en salud mental. Estas mujeres luego, en su mayoría, presentan arrepentimiento y una serie de problemas muy serios, ¿no? Pero esto es inoculado desde el colegio con cierto feminismo soterrado, con ciertas lecturas feministas, sin contar, por supuesto, con la exposición cultural y demás. Y la última característica de este feminismo fuerte es una visión negativa del hombre, ¿no? Es decir, el hombre ya no es un complemento natural, sino un enemigo, un opresor al que hay que vencer. Yo quiero, Luis Fernando, leerle un par de párrafos de algunas de las autoras feministas que se estudian hoy en universidades por doquier como si fueran las grandes intelectuales, ¿no? Y que esto, por supuesto, también influye en colegios. Robin Morgan, por ejemplo. Robin Morgan dice lo siguiente, abro comillas: siento que el odio a los hombres es un acto político honorable y viable, que los oprimidos tienen derecho al odio de clase contra la clase que los oprime. Hay otra que se llama Shelia Cronan, que dice lo siguiente:
Dado que el matrimonio constituye una esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento de mujeres debe concentrarse en atacar esta institución. La libertad de la mujer no puede ganarse sin la abolición del matrimonio. Voy con otra, que es Kate Millett. Abro comillas, dice lo siguiente: una revolución sexual requeriría, como primera medida, la desaparición de los tabúes e inhibiciones sexuales que coartan las actividades que más seriamente amenazan la institución patriarcal del matrimonio monogámico: la homosexualidad, la ilegitimidad, las relaciones entre adolescentes y la sexualidad prematrimonial y extramatrimonial. Y dos más, solo como abrebocas. Andrea Dworkin dice lo siguiente: bajo el patriarcado, ninguna mujer está segura para vivir su vida, o para amar, o para tener hijos. Bajo el patriarcado, el hijo de cada mujer es su traidor potencial y también el violador o explotador inevitable de otra mujer. Y finalmente, Clary Clark dice: la mujer que abraza el lesbianismo como medio ideológico, político y filosófico para liberar a todas las mujeres de la tiranía heterosexual, también debe identificarse con la lucha mundial de todas las mujeres para acabar con la tiranía machista a todos los niveles. Ahí le he dicho algunas de las ideas centrales del feminismo, algunas de sus autores más representativas. Y por supuesto, pues el feminismo se cae de su peso. En el libro lo invalidamos desde tres falacias: desde una falacia de evidencia incompleta, desde una falacia de generalización apresurada y desde una falacia de equivalencia o analogía defectuosa. Pero además de eso, mostramos que el único feminismo legítimo, el verdadero feminismo, ese sí feminismo, en tanto que realza la dignidad personal de la mujer, es el feminismo de la complementariedad, el feminismo del don maternal. Lo que hacen con las mujeres es muy perverso, porque en metafísica hay un precepto que dice: la corrupción de lo mejor es la corrupción de lo peor. Esto quiere decir que lo que está ontológicamente concebido para ser lo más alto y lo más perfecto, que es la mujer, porque es dadora de vida, cuando se corrompe de la peor manera. Y esto es lo que se hace cuando se le dice a las niñas, cuando se les habla de machismo, de patriarcado, de liberación, de relaciones extramatrimoniales, y cuando se normalizan estas conductas. ¿Y cómo se normalizan? Bueno, se normalizan cuando se caricaturiza, se pauperiza y se condena el tener valores conservadores. Es decir, si hay una mujer con pudor, una mujer virgen, es inmediatamente rechazada de su círculo social. Si hay una esposa fiel, es objeto de burla por su otro círculo. Si hay una joven cuyo sueño es ser mamá y tal vez estar en labores de casa, que son las más difíciles, también se ríen y también la denigran, ¿no? Y empiezan a entregar una serie de lecturas de heroínas que generalmente se caracterizan o destacan por tener una orientación sexual específica, es decir, heroínas transexuales o demás, que vituperan todos los roles tradicionales. Entonces, este es como un abrebocas del capítulo feminismo. Es impresionante, doctor Camilo, esa narrativa de odio que el feminismo muestra y en la que ellos afirman todas esas falacias, porque prácticamente es una construcción de falacias. No es más. Pero todo eso nosotros lo hemos sufrido. Acá en Medellín hemos tenido varias ocasiones en los días 8 de marzo. Tenemos que enfrentarnos de manera pacífica, pero haciendo anillos de defensa de la iglesia San Ignacio, amenazada con ser incendiada y destruida por el odio de las feministas, y hemos topado
Usted no se imagina, doctor Camilo, el odio de esas mujeres, pero es una cosa que llama la atención y que impacta profundamente. Bueno, entonces usted también a horas tantas habla del Queen, de toda una serie de lenguaje, de terminología, toda ella inclusiva, un lenguaje inclusivo. ¿Usted quiere explicarnos un poco qué es eso y cómo se puede invalidar ese lenguaje inclusivo? Claro que sí. Mire, la forma que parece más inofensiva de normalizar todas las narrativas y enfoques de género es el famoso lenguaje inclusivo, que no es inclusivo, sino más bien excluyente de la normalidad. Y aquí ya saltarían los progresistas Foucaultianos a decir que por qué utilizo la categoría de normalidad, ¿no? Porque ya nos han hurtado, nos han robado hasta las palabras que desarrollan el sentido común. Pero el lenguaje inclusivo, su avance es tan estrepitoso que la Real Academia de la Lengua ha tenido que pronunciarse no una, sino varias veces al respecto, explicando que estas derivaciones que se están haciendo ahora de plurales femeninos y demás son artificios extralingüísticos que perjudican la economía del lenguaje y que en realidad responden a categorías ideológicas, ¿no? En las instituciones educativas, usted lo habrá vivido seguramente, bueno, también en las empresas y en la política, en el Senado, en el Congreso, pero en los colegios, que es el tema que hoy nos convoca en su programa, ya saludan buenos días todas, todes y todos, ¿no? Así es. Entonces los niños se confunden, ¿no? Se confunden, casi que tendríamos que reescribir toda la literatura desde la Biblia en adelante, ¿no? Y esto lo presentan como si se tratara de un tema de equidad, de justicia, pero no hay tal cosa, no hay tal cosa. Y en el libro lo que hacemos es mostrar varios argumentos cortos que los padres puedan utilizar desde el derecho, desde la semiótica y desde la lingüística, con base en los cuales el lenguaje inclusivo es una tontería, es un descalabro, es porque no es inclusivo, ¿no? Es simplemente una deformación lingüística que lo que hace es la revolución tendencial, es modificar la realidad a través de la modificación del lenguaje. Sobre esto también escribí un artículo en Semana, lo pueden encontrar, Todes contra el diccionario, lo titulé, lo encuentran fácilmente en la web, y también hago un recuento extraído muy del libro, este capítulo lo escribí yo, que da un abanico suficientemente claro acerca de por qué el lenguaje inclusivo es una tontería, es una ridiculez, pero no ingenua, sino peligrosa. Peligrosa. Bueno, hay un tema antes, para no dejarlo, porque pues los argumentos los encontrarán en el libro. Esto desestabiliza los códigos culturales, afecta las oposiciones binarias, pero hay uno jurídico que es gravísimo, gravísimo, y es que estamos por llegar, estamos cerca, por ejemplo, si pasa esa ley de género, a que a los profesores se los juzgue, se los procese, si no se refieren a las personas por su pronombre de género. Esto es gravísimo, ¿no? Es decir, si usted tiene un estudiante que se autopercibe como ella o incluso como ballena o delfín y usted no se refiere así a él, él podría decir que está sufriendo una discriminación, ¿no? Y esto afecta directamente la libertad de expresión, ¿no? Allí ya hay un conflicto de tenor jurídico, por no decir la libertad de cátedra y otras muchas cosas, ¿no? Pero esto es como un abrebocas. Claro que sí, además insinúa una persecución que se está gestando a propósito en todos los aspectos de la vida del hombre. A mí parece que hay alguna cosa en la línea de un modelo androgénico que además todas las visiones futuristas siempre la colocan como una constante. Yo quisiera hacerle la última pregunta, doctor Camilo. Finalmente, la ideología de género, ¿qué es
y cómo se puede invalidar. Sí, señor. Bueno, el capítulo primero del libro, que lo escribe Miguel Romero, el doctor en estudios clásicos, hace una distinción sobre 3 formas del conocimiento, que es el conocimiento científico, el conocimiento filosófico y el conocimiento ideológico, que es el punto de partida, porque cuando hablamos de ideología de género estamos hablando de una ideología, es decir, no estamos hablando ni de ciencia ni de filosofía, ¿no? Y no estamos hablando de ciencia porque la ciencia es un conjunto de conocimientos ciertos o probables, metódicamente obtenidos y sistemáticamente dispuestos que buscan dar respuesta a los fenómenos por sus causas próximas. Y la filosofía es un saber sobre todas las cosas por sus razones primeras o principios últimos, que reconoce que el objeto del conocimiento, del entendimiento, es la verdad. Es decir, tiene un interés en descubrir la verdad porque reconoce que la verdad existe. Pero la ideología no cree en la verdad como un hecho objetivo, sino como un hecho fabricado. Por eso es que la ideología apuesta por la posverdad. Y la ideología es simplemente un conjunto de narrativas que se ocupan de imponer una verdad. Una verdad, entre comillas. Entonces, hago esta precisión. ¿Por qué? Porque cuando usted me pregunta qué es la ideología de género, hay tantas definiciones cuantos autores las han acuñado, pero lo que hacemos en el libro es decir, lo primero que el lector tiene que saber es que la ideología de género es una ideología, es decir, es una forma de acercarse a la realidad que no es científica y que tampoco es filosófica. Es ideológica, es ideológica. Dicho esto, yo le podría decir que la ideología de género es un conjunto de ideas, es un conjunto de ideas, de creencias, de retóricas, de sensibilidades, generalmente impuestas por los establecimientos educativos, por algunos intelectuales, que afirma que no existe una identidad corresponsal, digámoslo así, con la biología. ¿Sí? Es decir, que no hay un sexo real con unas características biológicas determinadas, objetivas, fácticas, verificables, sino que la identidad es una cuestión de opinión, es una cuestión cultural, es una cuestión que cambia como el clima. Por eso es que en la ideología de género hay más de 100 géneros, ¿no? El tema es tan delirante que se habla de music gender, ¿no? Que son las personas que se identifican con un género musical, o de cat gender, o de pixel gender, como si fueran los pixeles, ¿no? El tema es muy, muy complejo. Es decir, la ideología de género ha desbordado, digamos, los límites de la razón. Pero para no continuar explayándome al respecto y tratar de recapitular lo más claro posible, la ideología de género es entonces una ideología que desconoce los datos de la biología en la identidad sexual y que procura defender una retórica según la cual el género es una cuestión de opinión. El género ya es la trampa, ¿no? Simplemente hablar de género ya es una trampa. Deberíamos hablar de sexo. Así es. Las ideas son varias. Hay ideas de tipo antropológico, hay ideas de tipo social en la ideología de género. Por supuesto, nace con Simone de Beauvoir, pero Judith Butler es como su referente máximo, ¿no? Y también está John Scott, entre otras tantas. ¿Cómo se invalida la ideología de género? Bueno, en realidad hay argumentos de todo tipo, pero en el librito procuramos condensarlos en 3 argumentos y por la importancia del tema, estos sí me voy a permitir leerlos. Mire, está el argumento biológico. Dice lo siguiente: la ideología de género entra en conflicto con la evidencia científica sobre la determinación sexual en mamíferos.
Desde un punto de vista biológico, el sexo está definido por los cromosomas y se manifiesta en diferencias físicas como los órganos reproductivos, niveles hormonales y características sexuales secundarias. Estas diferencias no son meramente superficiales, sino que influyen en procesos fisiológicos como la respuesta inmunológica o el metabolismo. Ignorar estas realidades biológicas puede llevar a políticas o prácticas, como en la medicina o el deporte, que no consideren estas diferencias, resultando en inequidades o riesgos para la salud. Hay otro, que es el argumento neurocientífico, es decir, la relación entre sexo y cerebro. La ideología de género, que postula que el género es una construcción social completamente desvinculada del sexo biológico, contradice la evidencia neurocientífica que demuestra diferencias estructurales y funcionales entre los cerebros de hombres y mujeres. Estudios de neuroimagen muestran que los cerebros masculinos y femeninos presentan variaciones en el volumen de materia gris y blanca, así como en la conectividad de regiones como el cuerpo calloso, influenciadas por las hormonas sexuales durante el desarrollo prenatal. Por ejemplo, los hombres tienden a tener una ventaja en tareas espaciales debido a un mayor desarrollo de áreas parietales, mientras que las mujeres suelen destacar en habilidades verbales y emocionales vinculadas a una mayor densidad en regiones frontales. Estas diferencias, aunque con variabilidad individual, indican que el sexo biológico moldea el cerebro, afectando el comportamiento y la cognición, lo que desafía la idea de que la identidad de género es enteramente fluida o independiente de la biología. Y un tercero y último, que es el argumento social. Socialmente, la ideología de género puede generar tensiones al imponer una visión subjetiva de la identidad que choca con normas culturales y prácticas establecidas basadas en la realidad del sexo binario. Por ejemplo, la insistencia en que los espacios segregados por sexo, como baños o refugios para mujeres víctimas de la violencia, se abran a personas según su identidad de género autoproclamada, puede comprometer la seguridad y privacidad de las mujeres, quienes históricamente han necesitado estos espacios para protegerse de la violencia. Este tema ha salido de control en varios países. Recientemente Inglaterra, su Tribunal Supremo, profirió ya un fallo sobre esto, pero también muchos países, Hungría, Polonia, Estados Unidos, están notando que la ideología de género y su normativización, su imposición y avance reglado y juridificado, pues está afectando los deportes, está afectando la integridad de las mujeres, especialmente en los baños, y muchos otros escenarios sociales, ¿no? Eso es como un resumen, Luis Fernando, pero al poder leerle estos breves pasajes, usted podrá notar, y seguramente también quienes verán el programa, que es un libro sencillo, corto. Los argumentos son de un párrafo, pero es contundente, es claro. Maravilloso. Yo creo que va a ser de grande utilidad porque aquí el aporte académico está viniendo de encuentro a ese avance en el campo jurídico, en la política con el proyecto de ley trans, y creo que va a haber en nuestro público un grande interés y desde ya una grande expectativa por el momento en que usted nos informe del lanzamiento oficial del libro, el cual de alguna manera quisiéramos mantener una cobertura por interés de esto que es tan importante para nosotros, porque implica no solamente un aspecto cultural, sino también como católicos un aspecto moral muy grande, un grande riesgo de toda esa pérdida de nuestros hábitos inspirados en la cultura católica. Así que pues yo le agradezco mucho, doctor Camilo, esta presentación previa y quedamos a la expectativa de una presentación más oficial. Muchas gracias a usted, Luis Fernando. Hubo un único detalle que se me escapó y que es importante anunciar, y es que
la sensibilidad que está detrás de todas las narrativas y enfoques de género, es decir, del feminismo y la teoría queer, del lenguaje inclusivo, de la ideología de género, de la destrucción de la familia y de algunas otras narrativas de las que no me ocupo en este libro, pero que también son progresistas, como el decolonialismo, el indigenismo, entre otras tantas, el transhumanismo, tienen una cosa en común y es que son cristianofóbicas. Así es. Son cristianofóbicas. Yo le agradezco enormemente la invitación. Centro Cultural Cruzada será uno de los invitados especialísimos al lanzamiento del libro. Y este programa, vale la pena anunciarlo desde ahora, estará tanto en su canal como en el mío, en Agenda Azul, y seguramente lo profundizaremos más adelante. De nuevo, muchas gracias, Luis Fernando. Perfecto, muchas gracias a usted también y un cordial saludo. Hasta luego.